séptimo día. ¿Por qué me da algo de miedo Javier Milei y la posibilidad de que pueda gobernar? Por cosas como esta, mirá. ¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? Es decir, es una decisión de cada uno, o sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Bueno, ese es uno de los motivos. Javier Milei hablando en favor de la compra y venta de órganos, algo que fue muy recordado. Cada uno puede estar a favor de vender sus órganos si así lo cree. En lo particular y en lo personal, yo estoy en contra de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque entiendo que sería el mercado metiéndose en la vida misma y en la salud de las personas. Para poner un ejemplo, si yo necesitara un hígado y vos tuvieras más plata que yo, accederías vos a ese hígado y yo me moriría, aunque en realidad yo lo necesitara muchísimo más. Esa es una de las posibilidades. Ahora, el ejemplo de los órganos es doblemente paradigmático sobre lo que es la figura de Javier Milei y su reciente gran victoria. ¿Por qué doblemente paradigmático? Bueno, porque por un lado es uno de los datos o de los conceptos más extremos que ha dado Javier Milei en todo su compendio de propuestas, quizás muy cercano al de vender niños, pero después sobre eso de vender niños él se desdijo completamente, o al menos dijo que lo habían relativizado o sacado de contexto. Lo de los órganos, entonces, es, por un lado, de lo más extremo y por el otro, paradigmático porque marca un patrón, algo que se repite. Javier Milei propone salidas totalmente extrañas, peligrosas en algunos casos, pero ¿para qué? Para problemas o sistemas instaurados en la República Argentina que si nosotros no nos ocupamos de ellos, nos estamos volviendo cómplices de que funcionen horrible. ¿Por qué? Porque en la República Argentina, efectivamente, al menos 2 personas por día promedio mueren esperando un trasplante de órganos. Es decir, de acá a que alguien vea este mismo programa mañana en 12 horas en YouTube, por ejemplo, se va a haber muerto una persona más esperando. Hizo que fallecen 1000 personas por día en la República Argentina, o sea, 1000 posibles salvaciones para esa persona que espera. Y sin embargo, no se habrá salvado. Es decir, Milei propone ideas, conceptos totalmente extremos, pero para problemas que realmente tenemos. A muchos nos da miedo que Milei pueda gobernar por las formas y el contenido de lo que ha llevado como propuesta de campaña. Efectivamente, Milei habla de, por ejemplo, modificar la educación. ¿Funciona bien la educación en la República Argentina? Anda a un preuniversitario a ver cómo funciona, vas a salir corriendo. Anda a una secundaria, hay gente que no sabe leer. Propone cambiar los planes sociales. ¿Funcionan bien los planes sociales en la República Argentina? Con grupos políticos totalmente ideologizados, en gran medida peronistas hoy por hoy, que están como intermediarios. ¿Funciona bien el plan social con el movimiento Evita, por ejemplo, con Emilio Pérsico a la cabeza, siendo el nexo entre un montón de nuestra plata y gente recontra vulnerable que la necesita? ¿Eso es correcto de la manera en que está funcionando? Bueno, el miedo a Javier Milei va por un lado por esa vía, la de lo excéntrico y extremista que es. Por ejemplo, él pretende que vos puedas comprar y vender órganos. Por ejemplo, cuando le preguntaron si se podía vender a un niño, él dijo, depende. Por ejemplo, puso en La Matanza como candidato a intendente, La Matanza, un distrito recontra complejo, a un cumbiero que se llama El Dipi. ¿Qué experiencia tiene el Dipi para gobernar La Matanza? Es la pregunta que le podríamos hacer a Milei. En la Kosovo del conurbano pone a un tipo que canta Anoche llegaste con olor a jabón chiquito. En la Kosovo del conurbano pone un tipo que canta Si sos soltera vení movela. ¿Por qué? ¿Cuál es la expertise del Dipi para estar ahí? ¿Que putea, que está enojado? La excentricidad de Javier Milei es uno de los elementos por los cuales algunos le tienen miedo. Otro de ellos es porque, claro, propone salidas recontraliberales que remiten en ejes como, por ejemplo, la apertura unilateral del comercio con otros países y en criterios como el cambio en el sistema previsional probablemente cercano a la privatización total, que claro, nos llevan a pensar en los años 90 y por más que muchos estén romantizando los años 90, no podemos olvidar que terminaron con una cifra dolorosísima de desempleo y con una crisis social y económica terrible. El tercer elemento por el que muchos le temen o le tememos en cierto punto a Javier Milei
es algo que lo acerca a la casta. Es la incoherencia, que la tienen muchas veces los otros políticos a los que él, por ejemplo, dice combatir. Por ejemplo, Javier Milei dice que los impuestos son un robo a mano armada. ¿Cómo haría para sostener el Estado, los 8 ministerios que pretende dejar, si los impuestos son un robo a mano armada y el Estado en sí mismo es una entidad salvaje y violenta? Esto estoy sacando solamente de lo que él dice. ¿Por qué Javier Milei hace un año decía que la educación se iba a sostener con lo que voluntariamente cada ciudadano quisiera poner y ahora habla de sostener el presupuesto del Ministerio de Educación? ¿Por qué Javier Milei se dice un minarquista, es decir, alguien que entiende que el Estado solo tiene que proveer justicia y seguridad, pero está hablando de mantener a la educación de manera pública? Y finalmente, y siendo completamente sinceros, muchos de los miedos a Javier Milei tienen que ver con que estamos acostumbrados al brazo calentito del Estado, muy presente. Aún los que decimos estar en contra de un Estado que muchas veces es elefantiásico y bobo y malintencionado, o mejor dicho, mal utilizado. Pero estamos acostumbrados. Aún los que se dicen ser los más liberales del mundo están muy agradecidos de su subsidio. Grandes empresarios, por ejemplo. Y nosotros mismos. A mí me gusta el brazo del Estado. ¿Cuánta plata saldría el boleto de micro para aquel que pelea para poder pagarlo al precio que está ahora si no estuviera el Estado subsidiando? ¿Cómo pagaría una persona enferma su medicamento si no está el Estado subsidiando? Estamos acostumbrados. El concepto de lo que estoy diciendo es: no queremos los justos pagar una dinamitación del Estado por lo que hacen los pecadores, los que la chorearon con la obra pública, los demagogos, los que no la saben administrar, los que llenan de ñoquis algunas empresas del Estado. Eso es lo que no queremos. Y cierro siendo completamente sincero también, porque muchas veces el miedo a Javier Milei está basado en la ignorancia. ¿Cuánta gente hemos escuchado, incluso analistas políticos en el último tiempo, decir que él va a privatizar la educación, cuando lo que está diciendo es un sistema de vouchers que seguiría financiado por las arcas estatales? Hay ignorancia y hay algunos operadores malintencionados también contra Javier Milei y también están generando miedo. Se lo ha denominado nazi varias veces en las últimas 72 horas. Jamás ha hecho un comentario en ese sentido y sí en el contrario. He leído que perseguiría a la comunidad LGBT. Javier Milei ha dicho que está a favor del matrimonio igualitario, sancionado hace 13 años en la República Argentina, y yo por lo menos no lo he escuchado jamás una actitud o un concepto homofóbico a Javier Milei, salvo que alguno quiera tomar en ese sentido sus dichos contra el INADI o contra la educación sexual integral obligatoria en las escuelas. Pero en todo caso es un interrogante, no una medida que taxativamente pueda tomarse como que va a perseguir a esos colectivos. En definitiva, hay muchos elementos y causas de este miedo a Milei que muchos sentimos también. La mitad de la Argentina teme lo que pueda llegar a pasar si gobierna. La otra mitad, por el contrario, ha depositado en él todas las esperanzas. ¿Qué mejor para estos 60 días que se vienen que meterse con lupa adentro del ADN mileísta? ¿Qué hay adentro de ese voto? Pero sobre todo, ¿qué hay adentro de su cabeza? Porque podría llegar a gobernar la Argentina desde el próximo 10 de diciembre. De eso y de muchas otras cosas más se trata el programa de esta noche. Bienvenidos a 7D. Hemos demostrado músculo político como para efectivamente ganar y terminar con el kirchnerismo. Está claro que la ciudadanía le dio un fuerte rechazo al kirchnerismo y al masismo. Yo no haría esas cosas. No se puede uno arrimar al asado cuando está servido. Lamentablemente lo esperable. O sea, una devaluación sin un plan detrás que diga qué es lo que piensan hacer para resolver los problemas de fondo, lógicamente se va a trasladar a precios. Ha aumentado todo en general, todo. Lo sentimos que cada vez se hace más difícil la situación, aumenta todo. Aumentos que surgieron hoy y algunas que de repente te dicen no tengo precio, dame hasta mañana, veamos cómo está la cosa. El aumento es producto de la devaluación y el mercado en el día de hoy con un poco ingreso. Ha aumentado todo muy
en muy poco tiempo y me parece que no está muy bueno, que digamos. Los proveedores cortaron las ventas y que las próximas compras van a tener un 20% arriba de lo que estamos. Nos han contactado, digamos, tenemos que armar la reunión y en ese contexto nosotros creemos que no tenemos problemas con el fondo. No le respondí. A mí me preguntaron y yo dije que me gustan los Rolling Stones. ¿Acaso es un delito que me gusten los Rolling Stones? ...22:13 minutos en toda la República Argentina. ¿Cómo les va? 16 grados 8 décimas. Estamos en vivo con Agustina Fiadino. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy ahí aguardando su mano. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A este programa especial porque, aunque parece que hubieran pasado semanas, han pasado días desde las elecciones. Sí, sí. ¿Cómo le va, señor? Rosy? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenida. ¿Usted Gracias. es de Lali o de los Rolling Stones? ¿Por qué una cosa tiene que ser prohibitiva de la otra? Porque así funciona el mundo. Tiene un segundo para elegir. No, Team Lali para toda la vida. Escucho a ambos Bien. y sí me renuevo con Lali. Muy bien. El señor Pablo Esteban Gerardi, ¿cómo le va? Buenas noches. Rolling, por supuesto. Pero Rolling bueno, Stones. hay que escuchar de todo en una casa de familia. Claro, usted tiene hijos pequeños. Sí. Y tiene que escuchar Suena a Lali Lali también. Bueno, fue una de las polémicas más chiquitas que se generó esta semana, pero quédense tranquilos que tenemos otras muchísimo más importantes. El fenómeno Milei, el hombre más votado de la República Argentina, el hombre que representa 7 millones de personas, o quizá más, porque hay fuertes indicios de que le robaron la posibilidad de tener más votos, de que le rompieron boletas, de que le robaron boletas. Con todo eso nos vamos a meter. Vamos a tener un ratito a Lourdes Arrieta, quien estaría entrando al Congreso por la Libertad Avanza, libertaria ella de 30 años, y a José Caviglia, el presidente del Partido Libertario. Pero antes, en segundos, vamos a tener a Victoria Villarruel hablando con nosotros. Quizá la próxima vicepresidenta de la República Argentina. ¿Quién es Victoria Villarruel? Bueno, la vamos a conocer en un ratito nada más, porque de hecho tenemos, como bien decías, una entrevista con ella, pero ella ha sido catalogada en las últimas horas por Javier Milei como la persona que va a llevar adelante todo lo que tiene que ver con la política de seguridad y defensa. Viene del palo de las Fuerzas Armadas. Exactamente. De hecho, es hija del teniente coronel retirado Eduardo Villarruel, fallecido en el año 2021, hace muy poquito, y ha formado parte de agrupaciones de retirados y de la famosa familia militar. En algún momento fue polémica por algunos dichos, como negando o diciendo no son 30.000 los desaparecidos, y estando en contra de los juicios de lesa humanidad. Ese es, si se quiere, el costado militar de Victoria Villarruel, quien, como les decía hace un ratito, a mí no me queda claro si, además de eventualmente, y si se repite el resultado de las elecciones, ser la presidenta del Senado, además se encargaría de todo lo que tiene que ver con justicia y defensa. Es lo que va a entender Milei, ¿no? Como al mismo tiempo. Sí, no sé si como una ministra, bien digo, pero como alguien que va a estar encima de eso. Claro, es buscando los un personaje consensos. muy interesante, Victoria Sin Villarruel. duda, Yo lo he sin duda. escuchado un poco y me ha llamado la atención lo que ha dicho. Porque además de lo que dice Agustina, que obviamente tiene ese costado, si se quiere, militar, o de herencia también militar, es abogada, es hoy diputada nacional. Hace 2 años. Hace 2 años, desde 2021. También fue escritora, escribió varios libros, como por ejemplo los llaman Jóvenes Idealistas, uno de sus libros, y fue también coautora de otro libro que tiene que ver justamente con lo mismo, Crímenes silenciados y víctimas sin reparaciones, para que los puedan buscar y en todo caso poder empaparse un poco más de quién es la posible vicepresidenta, como bien decías. Y que va a hablar con nosotros en segundos, Victoria Villarruel. Pero además es la creadora del Centro de Estudios Legales y el Terrorismo y sus Víctimas, que se llama CELTIP. Sí, así esa es exactamente. la sigla de este centro, que de alguna manera lo que propone es una mirada revisionista, pero a la vez negacionista, como bien decía recién Agustina, porque ella ha puesto en tela de juicio muchas veces
que los desaparecidos hayan sido 30.000 como Tema en sostiene el ya. que nos podemos meter enseguida. Sin duda. Tema en el que nos podemos sin meter duda. enseguida. Pablo Gerardo, ¿usted quiere acotar algo o vamos a las No, redes por de esto Séptimo mismo Día? de escritora, estuvimos sondeando un poquito cuáles son sus proyectos presentados en lo que lleva de gestión en el Congreso. Sí. 51 proyectos. ¿En serio? Entre algunos de ellos, ¿Firmados por ejemplo, por ella todos? Firmados por ellas. un montón. Repudios contra políticas de garantismo, por ejemplo, de desaparecidos, en la línea de lo que decía Rosana, pero también desregulaciones económicas, que va en tono con las políticas de Milei. Fíjense algunas de estas. Instaurar el 5 de octubre como el Día de las Víctimas del Terrorismo. Mirá. Del terrorismo, no de Estado. Claro, por supuesto. Bueno, del otro Terrible. costado. Prevención de adicciones en el embarazo, y fíjense en esta, un proyecto, declaración jurada de adicciones de funcionarios públicos. Mirá. Quieren Declaración que jurada de adicciones dejen de por funcionarios escrito públicos. también si tienen algún tipo de ¿Se puede adicción. hacer eso? Es bueno. No sé. Vamos a conocerla. Mentirían, además. Polémico. ¿Quién diría la Sí. polémico? Claro, ¿quién va a decir la verdad? Salvo algunos que Mirá han sido la verdad. flagrantes y los hemos Claro. visto. ¿Se Difícil acuerdan digan la que verdad. algunos en algún momento, en otro momento, y tal vez Pablo también se puede acordar, proponían hacerle rinoscopía Sí, a algunos Sí, tal políticos, ¿no? Fuerte. Bueno, ¿a dónde nos fuimos, no? Antes de saludar a Victoria Villarroel y antes de mostrar las redes de Séptimo Día que en esta noche te reciben, ¿con qué hashtag, querido equipo? Bueno, ahí estamos, libertarios en 7D. encanta. Ahí estamos, en @séptimo_día para que nos escriban y nos dejen el mensaje. Muy bien, y vamos a hablar con Victoria Villarroel en segundos. Entonces, @séptimo_día y el hashtag. Ahí justamente, numeral libertarios en 7D, allí nos pueden encontrar, nos pueden dejar su mirada. ¿Por qué no? Si los votaron, nos cuentan cuáles son las razones por las cuales pusieron la boleta de La Libertad Avanza aquí en Mendoza, una de las provincias en donde justamente este partido fue uno de los más votados, el más votado en la provincia, pero digo, de las provincias en las que más se lo votó, de estas 16 en las que se impusieron el domingo pasado. Muy bien, y ya está lista del otro lado Victoria Villarroel, así que vamos a saludarla. Diputada Villarroel, ¿cómo le va? Muy buenas noches y gracias por recibirnos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Un gusto charlar con vos y con tu equipo. El gusto es nuestro, insisto, gracias por este rato que nos va a dedicar. Bueno, muchas preguntas para hacerle a todo el equipo de La Libertad Avanza, por supuesto, respecto a lo que pasó el domingo, pero empecemos por algo que ocurría este mismo miércoles. Hoy empezó a hablarse de un hombre muy fuerte de la teoría de la dolarización o de que es posible la dolarización, Emilio Campo, que a través de Twitter dijo: me sumo a las filas de Javier Milei y de todo el equipo. ¿Qué implica eso en términos de la posibilidad de que se avance en el sentido de dolarizar si es que son gobierno el 10 de diciembre? Y de qué manera podríamos explicar cómo se tomaría ese camino? Bueno, vos sabés que Javier, una de las banderas de la campaña en lo que tiene que ver con lo económico ha sido todo lo relacionado con la lucha contra la inflación, la dolarización y, por supuesto, la reducción del tamaño del Estado. Teniendo presente eso, ya Javier contaba no solamente con la amistad, sino con la confianza de Emilio Campo y hoy se plasmó eso ya en lo concreto y con el anuncio del protagonista respecto de que se suma al equipo económico de La Libertad Claro. Avanza. Pero entonces... La propuesta Sí. de dolarización en sí no es inmediatamente aplicable, tiene un camino que puede variar entre los 9 meses y los 24 meses, dependiendo de cuestiones de tipo legislativas, de cuestiones relacionadas con el ámbito legal propio de nuestro país. Así que, por supuesto, ya es un indicio de algo que es notorio: el argentino ahorra en dólares. Claro, el que puede ahorra en dólares. Ahora, dice entre 9 y 24 meses de aplicación. Si ustedes fueran gobierno en 2026, por ejemplo, ¿ya podríamos tener una economía dolarizada? ¿Ya habría desaparecido el peso y nos manejaríamos con la divisa norteamericana? Bueno, cuando hablamos de un periodo de entre 9 y 24 meses, tiene que ver con que en distintos países que han dolarizado, como Ecuador o El Salvador y otras naciones, ha llevado distinta cantidad de tiempo. Aquí nuestro
nuestra intención primordial es reducir el tamaño del Estado, crear las condiciones que permitan el crecimiento económico, para lo cual hay que reducir la cantidad de impuestos, hay que terminar con la inmensa cantidad de regulaciones que complican la vida de todos los argentinos y disminuir o cortar con la obra pública. Todo eso va a permitir que la inflación baje, que el peso que está tan devaluado y que hoy por hoy no tiene casi un valor efectivo, como estamos viendo cuando constantemente se remarcan los precios, bueno, tenga una estabilización y allí sí también podamos avanzar sobre la dolarización. Pero hablar de algo que tiene que ver con muchas coyunturas sería aventurado de mi parte, sobre todo porque siempre y en todo momento lo que digo es que el economista es Javier Milei, yo soy abogada. Y a mí hay algo que no me gusta, es los políticos cuando chamullan de todos los temas como si supieran de todo. Y en eso yo reconozco la expertise de Javier y creo que es siempre él el que lo tiene que explicar. Victoria, usted en algún momento, por supuesto, debe haber pensado en la posibilidad de presidir al Senado si es que se repiten las elecciones de las últimas PASO. ¿Cómo se ve en ese caso en la búsqueda de acuerdos? Porque va a ser muy importante su rol y los puentes que va a tener que tender con el resto de los legisladores en el caso de querer sacar distintos proyectos. Bueno, vos sabés que en lo que tiene que ver con las distintas propuestas desde lo económico hasta incluso en lo social o en el plano de la seguridad, que es lo que tiene más relación con mi área de expertise, nos hemos encontrado con que Juntos por el Cambio recepcionó este discurso, este mensaje y estas propuestas en su propio espacio político, por lo cual no debiera haber inconveniente en que nosotros planteemos estas leyes, este paquete de leyes, porque suponemos que encontraríamos el apoyo de Juntos por el Cambio, que hoy por hoy casi ha replicado en su totalidad el discurso planteado por nuestro espacio, por La Libertad Avanza. Y ya que mencionó el tema de la seguridad, usted es especialista al respecto. Incluso en las últimas horas Javier Milei ha dicho que todo el tema seguridad va a estar de alguna forma a su cargo. ¿Cuál es la política de seguridad que plantean desde el equipo de Javier Milei para la Argentina? Y sobre todo preguntarle por la libre tenencia de armas, de la que se ha hablado tanto últimamente. Bueno, vos sabés que el tema seguridad es un tema sumamente amplio que se relaciona con la justicia, la educación, los derechos humanos, etcétera. Yendo estrictamente al tema de seguridad, a lo que a nosotros nos interesa son 3 focos de crecimiento del delito que han sido sumamente complejos y que no han sido atacados por todas las gestiones, incluida la anterior. El primero es el tema del narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico es algo que la clase política, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad no pueden seguir de alguna manera perpetuando por acción o por omisión. El segundo tema que también es relevante son las usurpaciones de tierras. En algunos casos se dan bajo el paraguas de reclamos de tipo indigenista o de grupos originarios, de pueblos originarios, pero en otros casos son simplemente usurpaciones como delito común. Esto se replica en todo el país, tanto en tierras privadas como en tierras fiscales. Esto también produce no solamente un socavamiento del derecho a la propiedad privada, sino el socavamiento de nuestra integridad territorial. Y el tercer tema en seguridad, que es fundamental, además de lo que tiene que ver con la delincuencia común, son los cortes de rutas y los piquetes. Eso también hay que resolverlo, porque no se puede coartar más, ni el Estado puede seguir haciendo la vista gorda respecto de el impedir la libertad de tránsito de otros ciudadanos. Claro. Pero ¿cómo se resolvería? Todo esto tiene que ver simplemente con un cambio de paradigma por parte del Estado, que es el que comete un delito tiene que responder por ese delito. Javier lo dice, el que las hace las paga. Esto significa, primero, cuando una persona es encontrada cometiendo un delito en flagrancia, se tiene que detener a esa persona y se tiene que instrumentar un proceso penal. No puede ser que una persona que está cometiendo un delito
entre y salga de la cárcel o del sistema judicial y penitenciario como si fuera una puerta giratoria. Por supuesto, eso no significa que se violen prisiones preventivas ni que se violen los derechos humanos, pero hay toda una serie de normas que rigen nuestro sistema legal y penal que no están siendo respetadas porque el Estado tiene una posición totalmente abolicionista. Nosotros lo que propugnamos es que vuelva el paradigma a lo que es el derecho penal. Si una persona comete un delito, debe responder por él. Y en el caso de delitos comunes que implican sangre, como por ejemplo pueden ser homicidios, robos, secuestros, etcétera, el delincuente tiene que tener claro que existe un riesgo concreto para su libertad o incluso para su vida en caso de cometer una acción delictiva. ¿Cómo para Esto su vida? parece ¿Cómo para su vida? ¿Un riesgo para su vida? Claro. Claro, en el sentido de que si va con un arma de fuego a atacar a una persona y esa persona o un policía repliega ese ataque en legítima defensa o en cumplimiento del deber, eso no puede ser tomado como una acción de tipo ilegal. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Donde nosotros le pedimos... La configuración jurídica actual contempla la legítima defensa, de hecho lo hemos visto en casos puntuales. Claro, pero legalmente el Estado te baja una línea en la cual, y esto pasa con las fuerzas policiales y de seguridad, donde nosotros le pedimos que pongan el cuerpo y den la vida para cuidar a los ciudadanos y después, ante una situación en la que repelen un ataque con armas de fuego, se encuentran con que desde las mismas estructuras estatales no se los respalda y se los deja totalmente solos en procesos penales que en la mayoría de las situaciones son acciones de tipo legítimo. Por supuesto, de nuevo, entendiendo que esto no significa ni que se habilita la aportación irrestricta de armas, eso también que es un tema que me habían preguntado anteriormente, nosotros no sostenemos la aportación libre de armas. Lo que sostenemos es que hay una legislación vigente que tiene requisitos muy estrictos para aquel que quiere solicitar la tenencia de un arma y que si un ciudadano cumplimenta todos esos requisitos, debiera estar habilitado a tener ese derecho si así lo desea. Por otra parte, en el caso puntual de los delitos, los mismos son cometidos en la abrumadora mayoría de los casos por personas que utilizan armas ilegales, porque el que tiene el credencial de legítimo usuario no suele cometer delitos. Ahora, Victoria, quería compartir con usted algo que sucedió en nuestra provincia en el 2018. Se sancionó por ley el programa de prevención de cáncer hereditario de mama y ovario. Y eso fue a raíz del aporte que hicieron desde el Laboratorio de Biología Tumoral del CONICET. ¿Nos puede explicar cuál es y por qué, tomando un ejemplo como un aporte súper valioso del CONICET, por qué el equipo de Milei, en el que está usted por supuesto, pretende privatizarlo? Mira, lo que estamos haciendo, si se quiere, que tampoco lo explicitó tanto Javier, pero sí me parece que es un razonamiento y un cuestionamiento que la sociedad tiene que hacerse. ¿Está bien que en el CONICET se investigue, por ejemplo, la película del Rey León o la sociología de tal libro relacionado con tal cosa, cuando eso lo está solventando el pueblo argentino, que hoy en el 50% o más de su población está viviendo en situación de pobreza? Pero no habría entonces que hacer una especie de análisis de la ciencia, de discriminación o de temas como el que vos mencionaste, que me parecen obviamente muy encomiables. Me parece simplemente que hay un abuso por parte de aquellos que creen que el Estado termina teniendo que solventarles investigaciones que no son relevantes o que no pueden contar con el fondeo estatal cuando hay personas, por ejemplo, que en plena capital federal no tienen agua potable. Claro, bueno, pero por eso digo, ¿no habría entonces que hacer una especie de revisión de los proyectos que puedan llegar a investigarse en el CONICET y no plantear directamente una privatización?
Bueno, eso es una cuestión que se va a dirimir también legislativamente en caso de que nosotros seamos gobierno. Creo que lo más acuciante para nosotros es reducir el tamaño del Estado, y el Estado, creo que en eso estamos de acuerdo todos los argentinos, está totalmente dilatado en su tamaño, tiene un tamaño elefantiásico y es un lugar donde recalan los militantes de cada estructura política. Nosotros que estamos hace apenas 1 año y medio como diputados podemos observar eso con total asombro. Victoria. Diputados que tienen 20 asesores, senadores que tienen más de 40, choferes. Todo eso volaría. Claro, todo eso volaría. Direcciones. Una cosa es la actividad legislativa, que eso es lógico que un representante del Poder Legislativo Nacional tenga algunas personas que lo asesoren, porque no puede saber de todas las materias ni puede hacer los proyectos de ley por sí solo, porque eso requiere un trabajo de investigación que es realmente sumamente difícil para una persona sola. Ahora, choferes, custodios, miles de secretarias, catering todo el día porque tenemos sesiones de 20 horas, direcciones para, no sé, cuestiones de género en ministerios como el de Economía. O sea, hay un desmadre que definitivamente no está cubriendo nada que tenga que cubrir en defensa, diputada, seguridad, justicia. Ya que se mete en el tema Congreso, primero porque hoy es parte del Congreso justamente en su banca, y segundo porque podría llegar a presidir el Senado, hay varias preguntas para hacer en ese sentido. Está bueno para meternos en un minuto, pero aquí Pablo también quiere hacerle una pregunta. Victoria, traída al día de hoy y después de las elecciones del domingo, ¿qué análisis están haciendo sobre lo que pasa en el país? Este clima que hay de crispación económica, de reacción a algunas medidas oficiales, ¿cómo lo han interpretado ustedes? ¿Tuvo que ver con una reacción de la economía, de los actores económicos o del gobierno por el resultado del domingo? Yo creo que el gobierno ha retenido la situación hasta su límite, hasta el día de las PASO, y luego es inevitable que en esta represa se empezó a desbordar todo. Llevamos muchos meses de un gobierno que no solamente no tiene una unidad de comando, sino que además no acierta con ninguna de las medidas que pretende aplicar. Quiero decirles algo, cuando se votó el presupuesto para la República Argentina en el Congreso de la Nación, nos encontramos que el Estado no tiene ningún problema en dilatar todo lo que tiene que ver con cuestiones totalmente ideologizadas o relacionadas con la militancia política, mientras no asegura cuestiones que son obligatorias del Estado, como seguridad, defensa, justicia, etcétera. Entonces, acá hay también una visión en la cual la sociedad no es escuchada, se arregla esto con planes sociales. Hay 24 millones aproximadamente de planes sociales, y con eso se pretende controlar que la gente está literalmente ingresando en la miseria más absoluta en un país de semejante riqueza y potencial. ¿Cree que hay alguna reacción del statu quo, del establishment, al escenario de que Milei sea presidente en estos días? Creo que la reacción del poder político es notoria en lo que tiene que ver con que nosotros siempre y desde el minuto 1 planteamos que había que reducir el tamaño del Estado, un tamaño del Estado que no aseguró eficiencia, y eso implica que un montón de personas que han ingresado al Estado, no por sus conocimientos, no por su expertise, sino por la militancia o por estar apadrinados por algún político, y lógicamente vean que todo eso se va a ir terminando. Diputada, lógico. Vuelvo al Congreso, respecto a la ley del aborto, a la interrupción del embarazo, usted se ha pronunciado varias veces en contra de eso. ¿Implica que habría un pedido concreto o el impulsar concretamente un proyecto para que se derogue la ley actual? ¿Tiene intenciones de hacerlo? En el caso de Javier Milei y yo, nosotros somos Provida, siempre hemos planteado que esta ley puntualmente había sido aprobada muy de espaldas a la sociedad. Bueno, la aprobó el Congreso, diputada. Sí, pero la aprobó el Congreso en una paridad bastante importante de fuerzas, es decir, no fue un voto abrumadoramente mayoritario, pero independientemente de eso, tampoco lo fue no cuando fue habían algo que la rechazado. sociedad... Digo, tampoco lo fue cuando habían rechazado desde el Congreso esta ley. Exactamente, pero es una discusión que
es una discusión que la puedo entender en un país que tiene resueltas todas sus necesidades básicas, pero si yo les comentara que toda la población de Tierra del Fuego ha sido abortada desde la promulgación de esta ley, discúlpenme, pero a mí no me parece que Argentina deba asumir el gasto no solo de realizar interrupciones del embarazo, realizar abortos a sus ciudadanas nacidas en Argentina y además a todas las extranjeras que quieran venir a abortar. ¿Tiene contabilizado, aquí. Victoria? Definitivamente. Digo, sí, si tiene contabilizado el gasto que eso implica, porque estamos hablando de tratamientos ambulatorios, en la mayoría de los casos, que tienen un gasto mínimo para el Estado. No necesariamente. Vos podés tomar el misoprostol y luego tener pérdidas que requieran hospitalización posterior, y eso muchas veces no se analiza. Se da el misoprostol en la República Argentina como si fuera una pastillita, y la realidad es que causa severas hemorragias, y más en aquellas mujeres que no están preparadas para esa situación. Y además tengamos presente que en el caso, caso de abortos, de embarazos, que pueden llegar casi a término, eso requiere inevitablemente una intervención quirúrgica, y también ha ocurrido. Entonces, me parece que es una cuestión que hay que debatirla de cara a la sociedad, que es lo que no ha pasado. Esto se ha debatido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero de espaldas al pueblo argentino, cortito, que en la mayoría Victoria, de las situaciones no está a favor. ¿Está hablando de un referéndum, por ejemplo? Porque habla del Congreso como un lugar no tan representativo. ¿Se podría hablar de un referéndum para definir el tema del aborto? Se podría hablar de un referéndum. Podría hablar de un referéndum, por supuesto. No sé si se puede hablar de referéndum en temas que tienen que ver con algo legal. Con cuestiones penales, claro. No aplica. Me parece. El Congreso de la Nación ha anulado sus propias leyes. Por ejemplo, en los casos relacionados con lesa humanidad, perfectamente se podría anular esta ley analizando los mismos antecedentes legales que se han realizado para otras temáticas. Ahora, se metía también usted recién nombró a extranjeras que vienen a realizarse estas prácticas aquí al país. ¿Está de acuerdo con que se limite, por ejemplo, la atención de la salud pública a aquellas personas que no residan en nuestro país? Ante todo, el derecho a la vida y a la salud. Así que nosotros, la atención primaria creo que siempre se le debe dar a cualquier persona. Lo que se va a solicitar es la reciprocidad con las naciones de las cuales vienen otros ciudadanos a atenderse. No puede ser que nosotros atendemos en forma gratuita, por ejemplo, en el caso de el Estado Plurinacional de Bolivia, a ciudadanos de esa nacionalidad en forma gratuita, y cuando un argentino está en Bolivia no es atendido en forma gratuita por las autoridades sanitarias de ese país. Así Victoria, que simplemente es que hay que solicitar la reciprocidad. ¿Nos aclara la comparación numérica con Tierra del Fuego, por favor? Sí, Tierra del Fuego tiene aproximadamente 190.000 habitantes, y desde la promulgación del aborto hasta aquí, a este momento, al día de hoy aproximadamente, hay unos 170.000, 175.000 abortos. ¿Y qué pasaría con el matrimonio igualitario, Victoria? Es una ley que ha creado derechos adquiridos, es una ley que el debate hoy por hoy es filosófico. Pero no lo tocarían, o sea, no sería algo que modifiquen en el Congreso. Es un debate filosófico, fue promulgada la ley hace más de 10 años. Claro, hace 13. Por eso, pero no habría cambios en ese sentido. No sé de dónde pueden sacar que los habría. No, le estoy preguntando si abordarían un cambio de esa naturaleza, así como el tema del aborto. Por ahora no es. Bueno, pero el tema del aborto implica la vida de una persona, me parece que es diferente. Es diferente. Victoria. Argentina ratificó tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que conceden el derecho de la persona por nacer desde la concepción y hasta su muerte natural. Nosotros ratificamos ese tratado internacional y es derecho vigente y tiene raigambre constitucional. Salvo que denunciemos ese tratado, nosotros hoy lo estamos violando con la interpretación con la que lo aceptó la República Argentina. Victoria, viendo algunos de sus proyectos, revisábamos algunas de sus ideas respecto de lo que pasó durante la dictadura, en los procesos de memoria, de ajusticiamiento y de condena de muchos que cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Está en discusión dentro de su proyecto un posible indulto a quienes están condenados por esa causa? No estamos en este momento planteándonos esa cuestión, primero porque lo que nos interesa fundamentalmente es
de alguna manera atacar la situación económica, que es sumamente compleja, y la seguridad. Bien. Son las dos preocupaciones hoy ampliamente mayoritarias del pueblo argentino. Sí me parece que no se puede aplicar derecho retroactivo. Yo soy abogada y, por supuesto, la irretroactividad del derecho penal es una garantía constitucional del debido proceso. Por ende, cuando se aplica en forma retroactiva por interpretaciones de la Corte, difícilmente esas sentencias tengan legalidad cuando contradicen todo el sistema penal. Por lo cual habría que analizar esa cuestión, pero no es una problemática que en este momento nosotros estemos analizando con algún tipo de proyecto de ley. Bien. Victoria, quería llevarla al terreno electoral y quería consultarle porque vemos el resultado de las últimas elecciones. Ustedes se impusieron en 16 provincias, en la nuestra, en Mendoza puntualmente, hubo algunos departamentos en los que se impusieron casi con el 50%. ¿Ustedes creen que estos resultados de las PASO son su piso o podrían ser su techo? ¿A cuánto creen que pueden llegar a crecer si es que lo tienen cuantificado, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no voy a ser futuróloga porque no conozco el expertise de las encuestas y de los encuestadores, pero creo que han errado en todas las últimas proyecciones, por lo cual nosotros creemos sinceramente que es nuestro piso, no solamente porque ha habido una abstención del 30% del electorado, sino además porque hay muchos ciudadanos que están tomando conocimiento de nuestro mensaje, de nuestras políticas, de nuestra visión de lo que es la política y que no se sienten representados por las dos principales coyunturas o coaliciones políticas. Bien. Así que creo que tenemos mucho todavía para crecer y por eso tenemos 2 meses por delante sumamente intensos de recorrer en la medida de nuestras posibilidades. Ustedes comprendan que somos un movimiento extremadamente joven, sin el apoyo estatal, tanto Juntos por el Cambio como el kirchnerismo cuentan con el fondeo estatal, nosotros en mucha menor medida y solo para cuestiones relacionadas con las boletas o con los spots de campaña y ese tipo de situaciones, así que en la medida de lo posible vamos a tratar de recorrer todas las provincias que podamos. Diputada Villarroel, finalmente, y desde ya muy agradecidos por este rato que nos ha dedicado, de verdad. Finalmente, el voto, como sabemos, es secreto, pero veo que con los políticos a veces suelen decirlo, principalmente porque suelen ser candidatos, además. Para entender el voto libertario o el voto mileísta, usted que está ahí en el núcleo de la cuestión, si nos quiere decir, ¿a quién votaba antes de que apareciera La Libertad Avanza? ¿A Juntos por el Cambio? ¿A opciones de derecha? Insisto, si tiene ganas de revelarlo y para entender el ADN de este voto tan fuerte que ha aparecido. Mira, nunca me sentí conforme con el voto porque no sentía que me representaran. Y así como te lo expreso yo, te lo va a expresar casi cualquier votante de La Libertad Avanza. Se sintieron... Pero a alguien votaban. Algunos en blanco, otros... Hay muchas personas que nos han dicho, y lo pueden analizar en las redes sociales, que es un fenómeno que te impresiona y da escalofrío realmente que mucha gente te diga no voy a votar hace 20 años, pero es la primera vez que quiero en tantos años votar a alguien. Bien. Y eso es impresionante, pero también es una grandísima responsabilidad y confianza que ponen los ciudadanos en nosotros. Bueno. En mi caso en particular, la verdad que desde que voto, que será el año 92, más o menos 93, no recuerdo ahora, la verdad que nunca me sentí muy contenta con la gente que votaba. Asistí a todas las votaciones, pero nunca sentí que me representara. Muchísimas gracias, diputada Villarroel, por haber accedido a esta charla. Y bueno, cuando ande por Mendoza, ojalá podamos repetir el diálogo. Muy amable. Gracias a ustedes y un saludo a todos los mendocinos, especialmente a todos los que nos dieron su voto y confianza. Muy bien, gracias. Victoria Villarroel charlando con nosotros, la candidata a vicepresidenta de la Nación más votada de la República Argentina con 7 millones de sufragios. Bueno, mucho para hablar sobre todo esto, pero lo haremos, si le parece a usted, Rosana Villegas, Agustina y Pablo, en el próximo bloque. Vamos. Ya venimos que hay más. Séptimo día, no te muevas de ahí. Estás en el 7. No,
No, chicas, estoy con picazón, ardor, estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Y probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo puedes tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien. Es una cápsula y la tomas con agua. Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas, estoy como nueva. Es Lomecan. Nuevo Lomecan Fluco BL. Donde quieras. Una cápsula, una toma, un día. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Atención, para más reclamos, por favor esta vez dirigirse a papá. Encontrá los mejores regalos con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con 2 tipos de colágeno para huesos y articulaciones, con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Brava presenta a Relsby. El ícono de la música urbana española llega por primera vez a Mendoza y presenta su nuevo álbum Afroloba en el Arena Maipú. Conseguí ya tus tickets ingresando a tuentrada.com o el Maximol y recepción del Arena Maipú. Relsby, gira mundial Afroloba, 26 de septiembre en Arena Maipú. No te quedes afuera de un show épico colmado de hits y potencia. Produce Music Mix y Gaps Entretenimiento. Cuando la tos entra en tu casa, nadie duerme. No te preocupes, está Tucol Forte. Su efectiva fórmula funciona en niños y adultos. Su potente acción junta las flemas y en una tos efectiva expulsa las flemas de toda tu familia. Con Tucol Forte, dale las buenas noches a la tos y que descanse toda tu familia. Tucol Forte, el expulsador de flemas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ya llegó Más Club, el club de beneficios de Hiper Chango Más, Más Online y Punto Mayorista que te trae más para vos al toque. Promos en el súper al toque, descuentos y cuotas sin interés al toque, experiencias y cupones exclusivos al toque. Entrá a másclub.com.ar y empezá a disfrutar al toque más para vos. El Día de la Niñez se celebra en la ciudad de Mendoza. Este sábado 19 de agosto, vení al Parque Cívico a vivir una propuesta imperdible. Disfrutá del musical Cuentos Enredados, la conducción del payaso Chapote y un gran cierre con el show de Topa. Habrá food trucks y mucho más para compartir en familia. Desde las 13 horas y todo con entrada libre y gratuita. Te esperamos para festejar en la ciudad de la niñez. Una migraña se puede sentir así. Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos, con 3 activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil, causados por ataques de migraña. Tafirol Migra alivia más que un simple dolor de cabeza. Estás en el 7. Seguís en Séptimo Día, hashtag libertarios en 7D. Hashtag libertarios en 7D. Ya están preguntando bastante en Twitter. Tenemos a 2 grandes invitados de toda esa faz libertaria del economista Milei con nosotros, pero tienen su presentación propia desde la mesa. ¿Con quiénes estamos en esta noche? Estamos con Lourdes Arrieta. Bueno, ustedes la conocen desde hace algunos días, sobre todo. Ella tiene 30 años, es locutora y community manager y además es candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. Actualmente no tiene cargos en política, pero esto puede llegar a cambiar de un momento al otro. Claro, porque puede llegar a ser diputada nacional. Y además está con nosotros visitándonos, ¿quién? Y está también con nosotros José Caviglia. Él tiene 57 años, es comerciante y es presidente
del Partido Libertario, que en Mendoza se asoció a la Unión Mendocina, no tiene cargos tampoco, y bueno, es el referente justamente de la libertad aquí en nuestra provincia. Muy bien, bienvenidos. Felicitaciones antes que nada, ¿no? Felicitaciones por lo que pasó el domingo. Muchas gracias, Julián. Sí, era un resultado que teníamos algunos indicios que se podía dar, pero uno tiene la obligación como presidente de un partido de analizar todos los escenarios posibles. Es decir, nos llegaban números que hablaban del 35, 36%, ¿no? De una diferencia tan abultada. Teníamos cierta prudencia para ver el funcionamiento de la fiscalización, porque esta era una elección donde no habíamos ejercitado todavía la fiscalización, dado que las anteriores fueron con boleta única. ¿Y cómo vivieron el momento en el que se hablaba tanto de que les estaban robando la elección? Porque uno es candidato y dice, tengo todas las chances, pero me llegan fotos, videos, denuncias de que se llevaban las boletas, de que las rompían. ¿Cómo se vivió esa parte del domingo? Fue una locura toda la jornada del domingo. La verdad es que estuvimos, en mi caso, estaba en las Heras reponiendo justamente boletas. Íbamos y veníamos, no damos abasto, que se roban boletas, que las rompen, que inclusive llegó en una escuela de una clase de social vulnerable, los mismos ciudadanos no querían votar hasta que no estuvieran las boletas de Javier Milei, y se agruparon 30 ciudadanos esperando que llegáramos con las boletas. No había boletas de Milei y dijeron, yo de acá no me muevo hasta que no pueda votar, que es lo más normal del mundo, querer votar al que se ha ganado tu corazón, digamos. Ahora, hablando... Sí, decime, José. Quería hacer una acotación al respecto. Hay un detalle que no es menor. La elección de este domingo marcó un antecedente que se naturaliza. Creo que de acá para adelante, y esto para los legisladores que han ocupado bancas en el Congreso Nacional, no podemos seguir con un sistema electoral tan arcaico. Donde... Y tan dividido, ¿no? Porque tenemos 4 modos de votar en la República Argentina. Boleta única papel, electrónica, ley de lemas, boleta partidaria como la del domingo. Julián, robo de boletas. Las boletas las aporta el Estado, pero la terminan pagando los contribuyentes. Prácticas perimidas como los aparatos de fiscalización, que probablemente son un ejército de contratados por los partidos políticos. A ver, nosotros tenemos un sistema y un esquema de fiscalización voluntaria. Vos ves la infraestructura con que se mueven los aparatos mayoritarios y cuentan con un ejército de personas para votar durante 7 elecciones este año. Quiero hacerles una pregunta que es central en todo el fenómeno Milei, por lo menos así la entiendo yo. ¿En qué no están de acuerdo ustedes con él? Ustedes son parte del ala de la Libertad Avanza. ¿En qué no están de acuerdo? ¿Qué cosas los corren a un lado? Bueno, mira, en particular en lo que a mí respecta, determinadas cuestiones académicas que plantea, recién se tocó el tema de la venta de órganos, que son cuestiones filosóficas. Tiene que pasar eso por la legislatura, hay un montón de disposiciones, tanto en materia internacional como legislación nacional al respecto. Claro, que lo prohíbe completamente. Lamentablemente, cuando se tocan esos temas desde un ámbito, vuelvo a reiterar, filosófico, relacionado con el liberalismo, son utilizados para asustar a la población. Yo escucho medios donde se habla que no va a haber atención para que se va a privatizar el PAMI, que la salud se va a arancelar, y visiones apocalípticas como que va a quedar la gente tirada afuera de los hospitales sin atención pública. No es así. Solamente, y sintetizo, lo que estamos buscando es que el país se normalice y se parezca ni siquiera a los países nórdicos, a los países vecinos, que tengamos un orden. Hoy hay un ambiente de caos en la Argentina. Pero a lo mejor en ese sentido les falta a ustedes, desde la estructura, poder comunicarlo de otra forma, porque la venta de órganos no es una metáfora, lo dijo Javier Milei, lo escuchamos hace un ratito. Lo de la venta de niños no fue una metáfora. Cuando él dijo que fue sacado de contexto. Bueno, pero cuando se dicen ese tipo de cosas tan fuertes de escuchar, por supuesto que aterrorizan. Perdón, Lourdes. Prevé
cuando se plantea el tema de la venta de órganos, lo que hay que tener en cuenta es que fallecen personas en las listas de donantes y es una discusión que hay que dar en un contexto mucho más amplio, con especialistas, con seriedad. Pero tenemos una ley que regula eso, la ley Justina. Claro, pero lo que dice mi ley es, bueno, no alcanza, se sigue muriendo gente esperando órganos. Ahí coincido con lo que decís vos, Julián, me parece que hay que hacer es que revisar y llegar a un acuerdo para modificar algunas cosas. No nos podemos quedar como está. Sí. No está funcionando porque sigue muriendo gente. Pero perdón, volvamos un segundo a la pregunta de Agus, que era, bueno, entonces comuníquenlo de otra manera, porque si no es así lo de los niños, no es así lo de los órganos, y había quedado Lourdes con ganas de responder eso. Sí, es una de las cosas que sí se descontextualizó. En realidad sí fue una metáfora. Milei en ese momento habla de un libro que se llama Defendiendo lo indefendible y hace referencia, este autor es Walter Locke, y hace referencia justamente a que qué pasaría en un estado completamente anarcocapitalista en donde una persona puede, si quiere, vender sus órganos. Evidentemente no está en la plataforma política de Milei, no lo plantea, y sí estamos a favor de la donación de órganos. No, claro, sí, él siempre ha estado a favor de la donación de órganos, y aunque no está en la plataforma, lo dijo. No sé si Rosy o Pablito quiere preguntar. Yo quería, justamente cuando los presentábamos, hablábamos de la experiencia de cada uno de ustedes y ninguno ha tenido cargos todavía. Quería de alguna manera que usáramos también estos minutos como para que nos cuenten de la experiencia que pueden llegar a tener, porque en tu caso podrías llegar a estar en el Congreso si los resultados de las PASO se repiten, vas a entrar como la tercera diputada nacional de la lista de La Libertad Avanza. Digo, pensar en, por ejemplo, qué propuesta podrías llevar o qué tenés en carpeta para poder llevar al Congreso si es que te pueden elegir como diputada nacional. Una de las cosas que planteamos en equipo desde La Libertad Avanza Mendoza y también a nivel nacional es la derogación de la ley de alquileres, que realmente es una estafa tanto a quien quiere alquilar, le están obligando a alquilar por 3 años y además al propietario le están obligando a alquilar su propiedad durante 3 años. Lo que buscamos es una flexibilización del contrato de alquiler y además quería comentar un paréntesis que una de las cosas por las cuales el equipo del Partido Libertario depositó cierta confianza en quien les habla es justamente porque estoy estudiando una diplomatura en el Senado de la Nación justamente en lo que son los armados de proyectos y, como decía Victoria Villarruel, es exacerbante la cantidad de asesores que hay hoy por hoy, que tiene cada diputado, pero sí es menester tener cierta cantidad de gente profesional capacitada que lo ayude, porque realmente presentar un proyecto en la Nación, en el Congreso, no es fácil. ¿Y cuántos asesores serían entonces lo conveniente? Porque ellas estaban planteando una reducción del Estado en ese punto particular. Evidentemente 40 no, pero eso tendríamos que verlo. Tampoco 30 ni tampoco 20. ¿Y cuánto debiera ganar un legislador nacional? Digo, para que no se conviertan en parte de la casta, a lo mejor, que es lo que dice Milei. Es también dependiendo la responsabilidad que tenga el diputado nacional. Es también la responsabilidad. Pero es que hoy tienen una responsabilidad, están ganando 840.000 pesos. Sí, pero también eso es parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque si el pueblo argentino está depositando la confianza en los diputados y en los senadores, lo menos que esperan es que trabajen. Y lo que no están haciendo es justamente trabajar. Y en ese sentido ustedes van a avanzar con, por ejemplo, expandir ese tiempo de sesiones ordinarias que tiene hoy el Congreso. Arranca el 1 de marzo y termina en noviembre. Y en este año en particular han sesionado... En ese momento no pasa mucho tampoco. Y en este no es año que en particular han sesionado 6 veces, por ejemplo, la Cámara de Diputados nada más. Claro. Bueno, evidentemente algo que hacer en ese sentido. Perdón, no sé si quería contestar. No, pasa por una cuestión de idoneidad también. Que realmente se pongan, que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen con el cargo tan importante que les otorga a todos los ciudadanos de la Argentina. ¿Pablo? ¿Les gustaría o están trabajando por una foto entre Milei y De Marchi? Omar ha sido bastante claro en anteponer los intereses de Mendoza por sobre la contienda nacional. Y ahí también hay una cuestión de respeto a todas las fuerzas políticas
que integran la Unión Mendocina y tienen distintas referencias en el orden nacional. Estaba Compromiso Federal, que es parte de la Unión y apoyaba a Schiaretti, un sector del PRO que apoyaba a Larreta, otro sector que apoyaba a Patricia, nosotros que el mismo apoyamos... de Marchi apoyaba a Larreta. ¿En la Unión Mendocina había gente que apoyaba a Bullrich? Cairo lo manifestó. Ah, es verdad, Cairo lo manifestó. Sí. Si no recuerdo, no tengo referencia de más gente, pero Gustavo Cairo, diputado provincial. Por supuesto. Pero afino la pregunta. Con esta ola que acaban de inaugurar el domingo, ¿les gustaría esa foto? A ver, a mí como libertario me encantaría porque yo apoyo, por un lado, la candidatura de Milei y por otro la de Omar de Marchi. Creo que políticamente, dado... Que somos un frente que nació con algo claro que era la defensa de la institucionalidad y el equilibrio de poderes en Mendoza, con matices compuestos por diversos espacios. Nació muy rápido la Unión Mendocina y el gen fundacional fue crear una fuerza antagónica al oficialismo en condiciones de gobernar y en condiciones de ser competitivas. Lo interrumpo un segundo ahí, porque ustedes evidentemente tienen una raigambre ideológica fuerte con el mileísmo, con todo lo que representa Milei, con esa locura que la agarra en el mejor sentido, digo. Y hace rato que están. Yo los vengo viendo desde que tenían estancia en la Peatonal, en la Arístides, sumando gente hasta que lograron la personería, todo el Partido Libertario. O sea, evidentemente hay una raigambre, insisto, ideológica. Omar de Marchi hasta hace 3 meses militaba porque Larreta fuera presidente, fue el armador de Larreta. ¿Consideran que tienen ellos, el pro de marchista, el mismo nivel de apoyo? ¿Suscriben con la misma fuerza al sentir de la libertad avanza? No, claramente somos dos espacios distintos dentro de un frente electoral. A ver, y está bien que así lo sea. Quiero afinarlo de vuelta, sí, perdón, ver, José. por favor. ¿Están comprometidos de la misma manera con la transformación profunda que ustedes pretenden supuestamente para la Argentina? ¿Están comprometidos de la misma manera si hasta hace 2 días estaban con Larreta? En el ámbito provincial yo creo que Omar ha dado señales claras que van en consonancia con nuestras ideas. Por ejemplo, la eliminación de tasas provinciales y la eliminación del impuesto a los sellos, entre otras medidas que va anunciando de cara a la campaña. También hay un análisis que por ahí no se hace, que es la labor parlamentaria de Omar de Marchi en el Congreso, donde ha tenido muchas iniciativas que van en consonancia con nuestras ideas. ¿Cómo por ejemplo? No tengo una hora en este momento en la cabeza, pero... Bien, vamos a pasar a ver un poquito más de qué se trata el fenómeno Milei. Creo que lo ponemos en pantalla en 2 o 3 reels concretos para que nos digan justamente qué está pasando en la Argentina, o mejor dicho, qué quiere Milei que pase en la Argentina, y está acá, lo vemos. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Bueno, arranco por Lourdes. Recién Victoria Villarroel decía en 9, 24 meses se podría dolarizar la República Argentina. ¿Qué propondía o qué te parece eso desde tu lugar? Que sería casi una diputada más. No, lo apoyamos completamente, sí. Sí, porque creemos que es una manera de cortar con la emisión monetaria del peso argentino, que lo único que ha hecho en estos últimos años, y ya hace más de 40 años, es que el vuelto se lo queden los políticos. Bien. Mientras que la gente se muere de hambre. José, la clave es como preguntaba Rosana. ¿Y a cuánto? Claro. ¿Cómo y a cuánto? ¿Cómo se hace esa dolarización? Por supuesto, ninguno de nosotros es un técnico respecto a ello, pero esa es la pregunta. Bueno, evidentemente había varias propuestas sobre la dolarización. Creo que la de Emilio Campo es la que se va a tener en cuenta. En general lo que se habla primero de equilibrar la cuestión fiscal. Eso en un proceso aproximadamente de entre 15 a 18 meses, que es lo que elimina el remanente de inflación. ¿En 15 a 18 meses se elimina qué de la inflación? En general, si vos dejás de emitir hoy, la inflación mañana no es 0. No, claro. Tardás entre 15 y 18 meses en alcanzar esos números. Por otro lado, va concatenado con la búsqueda del equilibrio fiscal y posteriormente el rescate de las LELIQs. Ahora bien, ahí ya entraríamos en una cuestión técnica en la velocidad de implementación,
creo que desde el punto de vista político va a insumir entre 2 años, 2 años y medio, de cara probablemente a las legislativas de medio término. Claro, sí, el tema va a ser lograr los consensos. Exacto. Bueno, pero Milei ha dicho que si no tiene los consensos va a referéndum con el tema dólar. Lo dijo acá mismo en Canal 7. Por supuesto, pero también, en vez del respaldo popular, se necesita un respaldo político. Ahí intervienen los gobernadores. Sí, por supuesto. Sin dudas. Ahora, tenemos otro reel para compartir con ustedes. A ver qué más dice Javier Milei. En contra. Que va contra el derecho a la vida. Daría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? O sea, a favor tuyo. Se elimina la ley. Bueno, en este caso hablando sobre el aborto y manifestando que él haría un plebiscito. A nuestro entender, el plebiscito no puede llevarse adelante en cuestiones que tienen que ver con el orden penal. ¿Cuál es su opinión de ambos en torno a la legalización del aborto? A ver, yo soy pro vida. El liberalismo tiene sus raíces en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y creo en la vida desde la concepción. Me parece que por ahí la votación en el Congreso no reflejó el sentir de la totalidad de la población. Sería bueno una opinión mayoritaria de la ciudadanía sobre el tema y replanteárselo, así que estoy de acuerdo con... Podría ser hasta un plebiscito no vinculante, de alguna manera, para que se logre lo que ustedes están diciendo. Y lo que entiendo que decía Villarruel recién, ella dice se hizo de espaldas a la ciudadanía, cual por supuesto no es cierto porque se hizo en el Congreso, que es la vía institucional para hacerlo. Lourdes, ¿a vos te podría llegar a tocar votar eso? ¿Te podría llegar a estar en una banca que discuta la derogación de la ley sancionada en diciembre del 2020? Sí, como libertaria y como cristiana también soy pro vida. También justamente es una de las cosas por las cuales me sumo a las ideas de Javier Milei, apoyando a la Libertad Avanza y el Partido Libertario. Y justamente votaría en contra porque conozco muchísimos sectores de la población argentina que no solamente son evangélicos, sino cristianos, judíos y de muchas otras religiones que también conciben el derecho a la vida desde la concepción. ¿Y te gustaría participar del proyecto? En esto que decís que estás preparándote y asesorándote, ¿te gustaría ser una de las partícipes de ese embrión que retrotraiga el aborto? ¿Por qué no? Bien. Entonces la postura es básicamente religiosa, digamos, la que planteás. No solamente una cuestión de salud pública, como intentó plantearse en el Congreso. Fue más que nada ideológico lo del Congreso. Se planteó como una cuestión de salud pública. Claro. Me parece que es ambas cosas de alguna manera, ¿o no? Sí. ¿Hasta qué punto roza también la moralidad? Esencialmente es un tema de salud pública, nadie lo duda. Ahora, las posiciones están totalmente determinadas también por lo religioso. Eso pasa en todos los proyectos que se presentan en el Congreso. No, en todos no, hay un montón de proyectos en los cuales la religión no tiene absolutamente ninguna... son el resultado de una lucha política siempre. Claro, pero hay proyectos en los cuales lo religioso no tiene nada que ver y en este sí tiene mucha presencia. Por eso, pero la pregunta concreta es, ¿la posición de ustedes parte de lo religioso? No solamente religioso, sino como libertarios consideramos que el primer derecho de la persona es el derecho a la vida. Por eso apoyamos la derogación de la ley del aborto. Muy bien. Bien, tenemos un reel más para compartir con ustedes. A ver, de lo que también manda y piensa Javier Milei. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Muy bien, una línea, educación sexual integral. Hago una distinción clara entre la ideología de género y la educación sexual integral. Parece que la educación sexual tiene que estar presente porque previene enfermedades, embarazos no deseados, una serie de situaciones, que eso se cargue de un tinte político y se utilice la ideología de género y se mezcle. Pero es también la chance que han tenido en muchas escuelas, por ejemplo, para evitar o para visualizar situaciones de abuso sexual, de violaciones. Sin ese lugar de la ESI no se habría dado el contexto como para que algunos chicos pudieran contar eso. Son conscientes de que eliminar eso podría estar eliminando también la posibilidad de denuncia, que de otra manera no se podría dar. Soy plenamente consciente y por eso hago la distinción. Una cosa es la ideología de género, otra es la educación sexual. Un abuso se previene o se lleva a la luz
a través de la educación sexual, no de la ideología de género. Ahí pero no siempre tiene se previene, José. Digo, estamos de acuerdo. Está claro que no siempre se previene. Ayuda pero a dejás que claro se que haga no estás en conocido. contra de la educación sexual integral. Exacto. En una línea, Lourdes, ¿opinión sobre esto? Tampoco estoy en contra de la educación sexual integral. Lo que sí estoy en contra es justamente seguimos en el debate de la ideologización del tema, y también de que a nuestros hijos les digan o les metan justamente pensamientos que por ahí disrupten en la familia. Tenemos que cerrar finalmente, y agradecidísimos de que hayan venido. Obviamente creen que van a salir primeros, que Milei va a ser presidente. ¿Quién sale segundo? ¿Balotage, no balotage? Hay un pequeño pronóstico de eso. Lectura política que hago... En una línea. En una línea me parece que es Milei Massa. Milei Massa, ¿balotage? Sí. ¿Lourdes? Milei Bullrich. ¿Balotage también? Sí. Muy bien. Gracias a los dos por haber venido. No, por muy favor, interesante un placer. conocer sus puntos de vista. José Gracias. Gaviria, presidente del Partido Libertario. Lourdes Arrieta es candidata a diputada nacional en la tercera categoría, mejor dicho, en el tercer lugar en la boleta de Milei. Ya venimos, no te muevas. Estás en el 7. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con tecnología Bioactive, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. Ya llegó más ofertas. Hasta el lunes 21, aprovecha 50% en la segunda unidad de almacén y frescos, 3x2 en alfajores unitarios y todos los chocolates para tazas. Y no te pierdas un 40% más 4 cuotas sin interés en toda la juguetería, buzos, pijamas de invierno, remeras y pantalones de niño y niña. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. La tos es un mecanismo del cuerpo para liberar la mucosidad de los bronquios. A veces el cuerpo necesita una ayuda para que la mucosidad despegue. Y si el problema es en los bronquios, nada mejor que Bronquisedan. El mucolítico de triple acción que disuelve la mucosidad, facilita su expulsión y alivia la tos hasta por 8 horas. Suavizando la garganta irritada. Ahora lo sabes, lo que pasa en los bronquios se pasa con Bronquisedan. El alivio profundo de la tos. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Atención, para más reclamos, por favor esta vez dirigirse a papá. Encontrá los mejores regalos con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Lo único que todos los hombres quieren que suba. Boston Medical Group, expertos en mejorar el desempeño íntimo masculino. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir Bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. La mayoría de las mujeres gozan de menos orgasmos. ¿Qué? ¿Yo? ¿Menos que él? Cámbialo con el nuevo Multi-O Pleasure y apodérate de tu O. Su fórmula lubricante con L-arginina potencia la sensibilidad en tu zona íntima. Logra más y mejores orgasmos con una lubricación inmediata. Vos decidís. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? El placer es tuyo. Apodérate de tu O con Multi-O. Proba también Multi-O On The Go para llevarlo con vos a todos lados. Estás en el 7.
Nos tenemos que ir, lamentablemente. Agustina Fiadino, ¿cómo lo pasó? ¿Bien? Muy bien. Muy bien, nos tenemos que retirar porque son 1:15. Nos quedó mucha información, pero para la próxima. Sí, y nos vemos el miércoles. Y nos vemos el miércoles acá en Séptimo Día. Exactamente. Gracias, Rosy. O sea, ya nos quedamos a dormir acá hasta el miércoles. Que era una posibilidad, pero la descartaron sobre el final. ¿Pero tenían otro plan para el miércoles? No, volvemos, claro, el volvemos, por miércoles. supuesto. Sí, Miércoles a las 22 acá. Gracias, Pablito Gerardi. Nos vemos mañana en nuestros espacios y hasta el miércoles que viene. Por supuesto, y mañana leen todo esto y más en Diario 1. Que tengan muy buenas noches. Gracias al equipo técnico, a la producción y a ustedes por estar siempre firmes del otro lado. Chau.